Me ofrecieron un ascenso, pero con una condición que lo arruinó todo. Queremos ofrecerte el puesto de jefa de área. Esa fue la frase que esperé escuchar durante años. Pero lo que vino después fue lo que lo arruinó todo. Trabajo en una empresa de logística desde hace casi 7 años. No es el trabajo de mis sueños, pero es estable, tiene buenos beneficios y, lo más importante, me costó mucho llegar donde estoy. Entré como asistente administrativa. Me pasé los primeros 2 años archivando guías, organizando planillas eternas en Excel y sirviendo café en reuniones donde nadie sabía mi nombre. Era de las que salía última y llegaba primera. No por obligación, sino por hambre. Hambre de crecer. Mi jefa directa en ese entonces era Miriam. Una mujer dura, fría, pero eficiente. Me exigía el triple que al resto. Y al principio me preguntaba si era porque tenía algo contra mí, pero con el tiempo entendí que me estaba formando, que veía algo en mí que ni yo veía todavía. Gracias a ella, pasé a ser coordinadora. Luego, analista. Cada paso que lo di con esfuerzo, con más horas extra que vida personal y con una espalda adolorida por cargar con problemas que no me correspondían. Pero así es el camino cuando no tienes contactos ni apellidos influyentes. Hace 1 año, Miriam se jubiló. Su cargo quedó temporalmente en manos de Javier, el subgerente general. Él no era del área, pero empezó a supervisarnos directamente. Y fue entonces cuando todo empezó a cambiar. Con Miriam, todo era estructura y respeto. Con Javier, las cosas se volvieron ambiguas. Empezó con comentarios inocentes. ¿Te ves bien hoy? ¿Vas a alguna reunión importante o solo me quieres impresionar? ¿Sabías que si fueras menos seria podrías llegar más lejos? Te tengo fe, y no solo por tus habilidades profesionales. Yo reía incómoda. A veces lo ignoraba. Otras veces intentaba contestar con ironía. Pero él siempre encontraba la forma de traspasar la línea sin cruzarla del todo. Era un maestro en el arte del doble sentido. Un viernes cerca de fin de año, me llamó a su oficina. «Te tengo buenas noticias», dijo, mientras servía 2 vasos de whisky en su escritorio. «No prefiero beber en horario laboral», respondí incómoda. «Es viernes, y esto no solo es trabajo, es una celebración. Vamos, siéntate». Dudé, pero me senté. La gerencia está considerando varios cambios para el próximo trimestre. Y uno de ellos es que alguien asuma la jefatura del área de operaciones, y tú estás entre las primeras opciones. Mi corazón se aceleró. ¿Hablas en serio? Totalmente. Has hecho un trabajo excelente. Todos lo ven. Bueno, no todos. Algunos necesitan que uno los convenza. ¿Y cómo se logra eso? Demostrando compromiso, lealtad, flexibilidad, que puedes ir más allá de lo técnico. No supe qué responder. Su mirada no era la de un jefe orgulloso. Era la de alguien midiendo cuánto podía empujar sin romper algo. No te preocupes, falta aún para tomar la decisión final. Pero quería que lo supieras, sonrió. Salí de esa oficina con las piernas temblando. ¿Era eso una amenaza disfrazada de oportunidad? ¿O estaba yo exagerando? Aprendí que dudar de una misma es el arma más eficaz que tienen ciertos hombres. Durante las semanas siguientes, Javier me pedía reuniones privadas más seguido. Nunca había algo urgente, pero siempre era mejor hablarlo entre nosotros primero. Me hacía comentarios sobre mi ropa, me preguntaba si estaba soltera. Decía que a veces el talento necesita un pequeño empujón, y ese empujón puede venir de alguien que te admire por todas tus cualidades. Yo reía incómoda. A veces lo ignoraba. Otras veces intentaba contestar con ironía. Pero él siempre encontraba la forma de traspasar la línea sin cruzarla del todo. Era un maestro en el arte del doble sentido. Un viernes, cerca de fin de año, me llamó a su oficina. «Te tengo buenas noticias», dijo, mientras servía 2 vasos de whisky en su escritorio. «No prefiero beber en horario laboral», respondí incómoda. «Es viernes, y esto no solo es trabajo, es una celebración. Vamos, siéntate». Dudé, pero me senté.
La gerencia está considerando varios cambios para el próximo trimestre. Y uno de ellos es que alguien asuma la jefatura del área de operaciones, y tú estás entre las primeras opciones. Mi corazón se aceleró. ¿Hablas en serio? Totalmente. Has hecho un trabajo excelente. Todos lo ven. Bueno, no todos. Algunos necesitan que uno los convenza. ¿Y cómo se logra eso? Demostrando compromiso, lealtad, flexibilidad, que puedes ir más allá de lo técnico. No supe qué responder. Su mirada no era la de un jefe orgulloso. Era la de alguien midiendo cuánto podía empujar sin romper algo. No te preocupes, falta aún para tomar la decisión final. Pero quería que lo supieras, sonrió. Salí de esa oficina con las piernas temblando. ¿Era eso una amenaza disfrazada de oportunidad? ¿O estaba yo exagerando? Aprendí que dudar de una misma es el arma más eficaz que tienen ciertos hombres. Durante las semanas siguientes, Javier me pedía reuniones privadas más seguido. Nunca había algo urgente, pero siempre era mejor hablarlo entre nosotros primero. Me hacía comentarios sobre mi ropa, me preguntaba si estaba soltera, decía que a veces el talento necesita un pequeño empujón, y ese empujón puede venir de alguien que te admire por todas tus cualidades. Yo tragaba saliva. Sonreía tensa. Y me decía a mí misma, aguanta, tal vez lo logres, no dejes que esto arruine tu oportunidad. Un día me pidió que lo acompañara a una reunión con proveedores fuera de la ciudad. Es solo una noche. Yo manejo. Ya tienes el viático aprobado. Me negué. Dije que tenía asuntos personales. No le gustó, lo noté en su tono. Aunque no lo dijo. A la semana siguiente, otra compañera, menos capacitada que yo, fue invitada a una reunión importante a la que yo solía ir siempre. Después de eso empezaron a dejarme fuera de ciertas decisiones. Los correos no llegaban, las reuniones se hacían sin mí, hasta que un día, luego de entregar un informe clave que llevaba semanas preparando, Javier me llamó. Necesito hablar contigo. Pensé que sería otra de sus charlas motivacionales. Pero no. Mira, necesito saber si estás realmente interesada en el ascenso. Claro que lo estoy. Entonces, demuestra tu compromiso. ¿Cómo? Lo que dijo a continuación me revolvió el estómago. Me gustaría que vinieras a mi departamento esta noche. Nada formal, solo para hablar más tranquilos. Ver cómo podrías encajar en el nuevo rol. Silencio. Lo miré fijamente. No pestañeé. No sonreí. ¿Estás diciendo que mi ascenso depende de una cita contigo? Él sonrió. Esa sonrisa asquerosa, ensayada, como si nada lo tocara. No, solo estoy diciendo que a veces los ascensos requieren entenderse bien con la gente correcta. Me paré sin decir palabra y salí de la oficina. Ese día lloré en el baño por casi 3 horas. No por tristeza, sino por rabia, por impotencia, por darlo todo y descubrir que al final lo que pesaba no era mi trabajo, sino lo que él pensaba que podía conseguir de mí. Después de ese encuentro con Javier, algo en mí se quebró. No era sola decepción. Era una mezcla de rabia, miedo y traición. Todo por lo que había trabajado, todo lo que creía haber ganado por mérito, ahora parecía reducido a una cena con segundas intenciones. Durante los días siguientes, me evité. Sí, a mí misma. No quería pensar, no quería sentir. Me repetía, tal vez lo malinterpreté. No fue tan directo. Pudo haber sido peor. Es increíble cómo uno se entrena para minimizar el abuso, como si admitirlo lo hiciera más real, más sucio, más irreversible. No hablé con nadie, ni con mis compañeras más cercanas. Temía que pensaran que estaba exagerando, que estaba paranoica, o peor aún, que se sintieran aliviadas de que no les hubiera pasado a ellas. Pero las cosas se pusieron más evidentes. Me dejaron fuera de la presentación anual. Me excluyeron del almuerzo con el directorio. Incluso uno de los nuevos practicantes fue enviado a reuniones donde yo debería haber estado. Hasta que un día, luego de entregar un informe clave que llevaba semanas preparando,
Javier me llamó. Necesito hablar contigo. Pensé que sería otra de sus charlas motivacionales. Pero no. Mira, necesito saber si estás realmente interesada en el ascenso. Claro que lo estoy. Entonces, demuestra tu compromiso. ¿Cómo? Lo que dijo a continuación me revolvió el estómago. Me gustaría que vinieras a mi departamento esta noche. Nada formal, solo para hablar más tranquilos. Ver cómo podrías encajar en el nuevo rol. Silencio. Lo miré fijamente. No pestañeé. No sonreí. ¿Estás diciendo que mi ascenso depende de una cita contigo? Él sonrió. Esa sonrisa asquerosa, ensayada, como si nada lo tocara. No. Solo estoy diciendo que a veces los ascensos requieren entenderse mejor con la gente correcta. Me paré sin decir palabra y salí de la oficina. Ese día lloré en el baño por casi media hora. No por tristeza, sino por rabia, por impotencia, por darlo todo y descubrir que, al final, lo que pesaba no era mi trabajo, sino lo que él pensaba que podía conseguir de mí. Después de ese encuentro con Javier, algo en mí se quebró. No era solo decepción, era una mezcla de rabia, miedo y traición. Todo por lo que había trabajado, todo lo que creía haber ganado por mérito, ahora parecía reducido a una cena con segundas intenciones. Durante los siguientes días, me evité. Sí, a mí misma. No quería pensar, no quería sentir. Me repetía, tal vez lo malinterpreté. No fue tan directo. Podría haber sido peor. Es increíble cómo una se entrena para minimizar el abuso, como si admitirlo lo hiciera más real, más sucio, más irreversible. No hablé con nadie, ni con mis compañeras más cercanas. Temía que pensaran que estaba exagerando, que estaba paranoica, o peor aún, que se sintieran aliviadas de que no les hubiera pasado a ellas. Pero las cosas se pusieron más evidentes. Me dejaron fuera de la presentación anual. Me excluyeron del almuerzo con el directorio. Incluso uno de los nuevos practicantes fue enviado a reuniones donde yo debería haber estado. Hasta que una tarde recibí un correo. Reunión de evaluación de desempeño. Lunes 9 a.m. Asistentes Javier Cifuentes, RHH, Carolina Márquez. Mi corazón dio un vuelco. Carolina era la encargada de recursos humanos, y aunque tenía fama de ser imparcial, también era muy cercana a Javier. Me pasé el fin de semana sin dormir. Preparé una carpeta con todos mis logros del año, informes, evaluaciones anteriores y un resumen detallado de los proyectos que lideré. Tenía que estar lista para defenderme, aunque aún no sabía de qué. El lunes la reunión empezó puntual. Carolina me saludó con una sonrisa amable. Javier ni siquiera me miró a los ojos. Queremos hacer una revisión de tu desempeño general y proyectar tu continuidad a la empresa. Proyectar mi continuidad. Esa palabra me pareció una amenaza camuflada. Sabemos que has tenido un año muy productivo, pero también ha habido algunos reportes sobre falta de colaboración en equipo, actitudes defensivas y dificultades de integración en ciertas instancias estratégicas. Casi me río. ¿Falta de colaboración? ¿Actitud defensiva? ¿Desde cuándo defenderse del acoso cuenta como actitud defensiva? Quise decir algo, pero Javier me interrumpió. Sabes que te tenemos aprecio, pero en este nivel se espera más disposición, más proactividad en las relaciones interpersonales. A veces una actitud demasiado rígida puede ser contraproducente. Ahí lo entendí. No estaba siendo evaluada por mis resultados, sino por haber dicho que no. Por no aceptar su invitación, por no sonreír cuando él lo esperaba, por no jugar su juego. ¿Algo que quieras comentar?, preguntó Carolina. Sí, dije, respirando profundo. Quiero dejar claro que he cumplido con todos mis objetivos, que tengo respaldo en cada uno de mis logros y que si hay un problema de actitud, me gustaría saber en qué se basa exactamente, porque hasta ahora todo esto suena más a una represalia que a una evaluación objetiva. Silencio. Javier sonrió de lado, como si le divirtiera mi respuesta. Tomaremos eso en cuenta, dijo Carolina, un poco incómoda.
Gracias por tu honestidad. Salí de la reunión temblando. Sabía lo que venía. Iban a marcarme, a desacreditarme lentamente, a construir un relato donde yo era la difícil, la conflictiva, la que no se adapta. Y me sentí sola. Sola en un lugar donde había dejado años de mi vida. Sola, sabiendo que si hablaba, iba a perder. Pero si me callaba, también. Esa misma semana, Javier envió un correo masivo anunciando que el nuevo jefe de área sería Felipe Andrade, un tipo recién llegado de otra sucursal, sin experiencia en operaciones, pero con muchas referencias de liderazgo. Felipe, un tipo que en menos de 3 meses ya había sido visto en más de un café con Javier. Un tipo que me pidió ayuda para entender el sistema interno el primer día que llegó. Un tipo al que yo misma entrené. No pude más. Lloré en el baño como una adolescente frustrada. Pero esta vez no era rabia. Era agotamiento. Estaba cansada de tragar veneno y sonreír. Esa noche, abrí mi computador y escribí una carta de denuncia. No solo por el acoso disfrazado, sino por el hostigamiento encubierto, por la exclusión sistemática y por el abuso de poder. Pero no la envié. La leí 1, 2, 3 veces y la dejé guardada en un borrador, porque algo dentro de mí aún creía que podía perder más si hablaba. Al día siguiente, decidí buscar a alguien del sindicato. No era muy activo, pero sabía que existía. Y ahí conocí a Valeria, una de las representantes. Le conté todo, sin adornos, sin pausas. No eres la primera, me dijo. Javier ya tiene antecedentes, pero nadie quiere arriesgarse a ir más allá. Las que se quejan, desaparecen. Me miró con una mezcla de tristeza y respeto. Si tú decides hacerlo, yo te respaldo, pero tienes que estar lista, porque cuando levantas la voz, la empresa no te ve como víctima, te ve como un problema. Y ahí estaba yo, con un correo guardado en borradores, con una mano temblorosa y con una decisión que cambiaría todo. Esa noche, luego de hablar con Valeria, dormí apenas 3 horas. No dejaba de pensar en todo lo que podía perder, mi trabajo, mi reputación, mis años de esfuerzo, pero había algo que me dolía más: seguir permitiendo que ese tipo de poder siga intacto, silencioso, inquebrantable. Al día siguiente, llegué a la oficina temprano, antes que todos. Me senté frente a mi computador, abrí el borrador del correo y lo envié. La denuncia fue clara y contundente. Incluí fechas, frases, situaciones específicas. Fui directa pero respetuosa, profesional, inapelable. Lo mandé a Recursos Humanos, con copia a Valeria y a la gerencia general. Lo leí 3 veces antes de presionar enviar. Y cuando lo hice no sentí alivio. Sentí vértigo, porque sabía que a partir de ese momento, nada volvería a ser igual. Las primeras 24 horas fueron un silencio total. Nadie respondió, nadie me miraba distinto. Pero el segundo día, noté las miradas esquivas, los murmullos cuando pasaba cerca. Una compañera evitó sentarse junto a mí en la sala de descanso. Valeria me escribió por interno. Están en shock. Y eso es bueno. Es el primer golpe. Pero prepárate, van a reaccionar. Y reaccionaron. Recibí una citación formal a una reunión extraordinaria de aclaración con la Jefatura y Recursos Humanos. La reunión fue una pantomima. Javier no estuvo presente. Carolina, la encargada de Recursos Humanos, se limitó a leer una hoja impresa. Tu denuncia ha sido recibida y será investigada conforme al protocolo interno. Mientras tanto, solicitamos que mantengas discreción sobre el tema. Cualquier filtración puede afectar negativamente la reputación de las personas involucradas y entorpecer la investigación. Eso fue todo. Nadie me preguntó cómo estaba. Nadie cuestionó a Javier. Nadie ofreció acompañamiento psicológico, asesoría legal o ni siquiera un mínimo gesto humano.
Solo silencio y un recordatorio de que debía callar. Ese día, mi mundo en la oficina cambió. Pasé de ser parte del equipo a ser una presencia incómoda. Me dejaron fuera más reuniones, me reasignaron tareas básicas. El proyecto que lideraba fue transferido a otra persona sin explicación. Una compañera que solía apoyarme me dijo en privado: «Mira, no es que no te crea, pero ¿era necesario hacerlo tan grande?». Y fue esa la frase que me terminó de romper. Porque sí, era necesario. Porque si todas nos callamos, ellos siguen impunes. Porque si lo dejamos pasar, validamos la idea de que es normal. Una tarde, cuando ya todo parecía haberse calmado en la superficie, Carolina me llamó nuevamente. «Hemos cerrado la investigación», dijo con tono neutral. «Y no se pudo comprobar de manera concluyente ninguna conducta inapropiada. No hay registros claros, y los testimonios recabados no presentan coherencia suficiente como para proceder disciplinariamente». «¿Estás diciendo que no van a hacer nada?». «Lo que estoy diciendo es que no tenemos evidencia sólida, pero tomamos nota del ambiente laboral y se tomarán medidas para reforzar los protocolos internos». Un discurso vacío. Una manera elegante de decir: no vamos a tocar al intocable. ¿Y qué pasará conmigo? Te sugerimos mantener una actitud colaborativa y evitar reacciones que puedan interpretarse como deslealtad institucional. En otras palabras, cállate, baja la cabeza y agradece que aún tienes trabajo. Pero lo que no sabían era que ya no era la misma. Esa reunión no me silenció, me encendió. Volví a mi escritorio, tomé mi teléfono y llamé a una periodista conocida que cubría temas de género y derechos laborales. «Tengo una historia que necesitas escuchar», le dije. No fue fácil, tuve que proteger mi identidad al principio, pero luego decidí salir del anonimato. Di entrevistas, entregué documentación, mostré las pruebas que Recursos Humanos había ignorado. No hice esto para hacerme famosa, lo hice porque ya no podía seguir viéndome al espejo sabiendo que me había callado. Semanas después, se publicó el reportaje. La reacción fue inmediata. Redes sociales, correos de apoyo, incluso otras mujeres de la misma empresa comenzaron a escribir. Historias similares, situaciones peores, testimonios desgarradores. Valeria me abrazó y dijo: «Abriste la puerta, ahora nadie podrá cerrarla del todo». Pero con la visibilidad también vinieron las represalias. La empresa me envió una carta de amonestación por exponer información confidencial. Javier pidió una licencia médica por estrés laboral. Y Carolina fingía no verme en los pasillos. Mi nombre se volvió incómodo. Para muchos era la conflictiva, la feminista exagerada, la que arruinó el ambiente. Pero para otras era un referente. Una prueba de que sí se puede alzar la voz, aunque tiemble todo. Después del reportaje, todo cambió. No solo en la oficina, también fuera. Recibí decenas de mensajes de personas que no conocía, mujeres de otras empresas, estudiantes, incluso ex compañeras de trabajos anteriores que me agradecían por lo que había hecho. «Gracias por decir lo que muchas no nos atrevemos. Me pasó algo parecido y jamás pude hablarlo. No estás sola». Y aunque esas palabras me daban fuerza, también me recordaban algo que dolía más que todo. El silencio sigue siendo la opción más segura para la mayoría. En la empresa, por supuesto, la historia era distinta. No me echaron todavía, pero me hicieron la vida imposible. Mi carga laboral se triplicó. Las tareas que me asignaban eran repetitivas, irrelevantes o imposibles de cumplir en el tiempo dado. Y cuando reclamaba, la respuesta era siempre la misma: «Estamos evaluando tu rendimiento tras los últimos cambios». Sí, los cambios. Como si el hecho de haber denunciado abuso me hubiera descalificado automáticamente como profesional. Como si hablar significara que ya no era confiable. Como si ahora tuviera que demostrar el doble por haber dicho la verdad. Mi entorno se dividió. Algunas personas me evitaban, otras me miraban con una mezcla de miedo y respeto. Pocos se atrevían a hablarme con naturalidad. Sentían que yo era tóxica, conflictiva, radical. Un día en la sala de descanso, escuché a 2 colegas hablar bajito. «¿Supiste que ahora hay que tener cuidado con lo que uno dice? Porque si no te hacen una funa. Sí, mejor ni mirar a nadie más de la cuenta. Después todo es acoso». Me giré, los miré en silencio. Uno bajó la mirada, el otro simplemente se rió. «No te lo tomes personal», dijo, «pero es que dejaste la vara muy alta». No era chiste,
Era miedo disfrazado de burla, una forma de invalidar el dolor real de muchas personas. Pero yo ya no estaba para complacer a nadie, no después de todo lo que había pasado, no después de ver lo que el silencio puede destruir por dentro. Semanas después, recibí un correo de una fundación de derechos laborales que había leído mi historia. Me invitaban a dar una charla en un foro sobre acoso en el entorno de trabajo. Acepté sin dudar. Subirme a ese escenario fue uno de los momentos más difíciles y más poderosos de mi vida. Conté mi historia frente a más de 200 personas. Muchas lloraron, otras se levantaron a abrazarme cuando terminé. Y fue en ese instante que lo comprendí. Mi voz no era solo mía, era también la de todas las que habían callado por años, la de todas las que habían sido silenciadas, desestimadas, minimizadas. Volver a la oficina después de esa charla fue un golpe de realidad. La gerente de operaciones me llamó a su despacho. Quise pensar que sería una felicitación, una apertura, pero no. Nos ha llegado información de que estuviste dando charlas usando el nombre de la empresa. Eso vulnera nuestros protocolos de comunicación institucional. No usé el nombre de la empresa en ningún momento, le respondí, pero si lo asocian, será porque se sienten identificados con la historia, lo cual, en sí mismo, debería hacerlos reflexionar. Su cara cambió. Había perdido la sonrisa corporativa. Queremos recordarte que cualquier conducta que afecte la imagen de la empresa puede tener consecuencias contractuales. ¿Y qué consecuencias tiene que se encubran casos de abuso? No respondió. A la semana siguiente me llegó una carta formal notificando una revisión extraordinaria de mi contrato. Eufemismo para decir, estamos buscando una excusa para despedirte legalmente. Fui directo con Valeria. Me están empujando. Quieren que renuncie sola. Lo sé, me dijo. Y no lo van a admitir, pero ya están armando un caso contra ti. Dicen que tu conducta afecta la armonía. La armonía. Esa palabra que tanto les gusta cuando lo que quieren es que nadie los confronte. Consideré irme. Lo pensé 1000 veces, pero cada vez que me lo planteaba me veía retrocediendo. Y yo ya no era esa. Así que tomé una decisión arriesgada. Inicié una demanda formal por vulneración de derechos fundamentales, con asesoría de la fundación, abogados y el respaldo de otros testimonios que empezaron a aparecer. Una ex colaboradora, que ya no trabajaba ahí, declaró que también había recibido insinuaciones de Javier. Otra denunció represalias similares cuando habló con RH. Y lo más fuerte, una becaria que había hecho su práctica en la empresa relató una experiencia que calzaba con el mismo patrón. Ya no era solo mi palabra. Mi caso empezó a tener repercusión en medios. No porque yo buscara fama, sino porque la justicia laboral no funciona en silencio. Las redes se encendieron. La empresa intentó sacar un comunicado lavándose las manos, pero era tarde. La historia ya estaba en boca de todos. Y mientras tanto, yo seguía ahí, cada día entrando por esa puerta, cada día con la cabeza en alto, cada día más firme, porque no hay fuerza más grande que la de una mujer cansada de fingir que todo está bien. El juicio laboral tardó meses. Meses de silencio tenso, de miradas esquivas, de reuniones frías con abogados, de noches sin dormir. Pero también fueron meses de transformación, porque mientras la empresa trataba de destruirme profesionalmente, yo reconstruía mi identidad desde la verdad. Los días en la oficina se volvieron insoportables. Me hablaban lo justo, me excluían abiertamente, recibía tareas absurdas o que nadie más quería hacer. Pero cada ataque confirmaba lo que ya sabía. No les dolía lo que dije, les dolía que lo dijera en voz alta. Un día en la sala de descanso escuché a 2 colegas hablar bajito. ¿Supiste que ahora hay que tener cuidado con lo que uno dice? Porque si no te hacen una funa. Sí, mejor ni mirar a nadie más de la cuenta. Después todo es acoso. Me giré. Los miré en silencio. Uno bajó la mirada. El otro simplemente se rió. No te lo tomes personal, dijo, pero es que dejaste la vara muy alta. No era chiste. Era miedo disfrazado de burla. Una forma de invalidar el dolor real de muchas personas. Pero yo ya no estaba para complacer a nadie, no después de todo lo que había pasado, no después de ver lo que el silencio puede destruir por dentro. Semanas después, recibí un correo de una fundación de derechos laborales que había leído mi historia. Me invitaban a darme charla en un foro sobre acoso en el entorno de trabajo. Acepté sin dudar. Subirme a ese escenario fue uno de los momentos más difíciles y más poderosos de mi vida. Conté mi historia frente a más de 200 personas. Muchas lloraron, otras se levantaron a abrazarme cuando terminé. Y fue en ese instante que lo comprendí. Mi voz no era solo mía. Era también la de todas las que habían callado por años. La de todas las que habían sido silenciadas, desestimadas, minimizadas. Volver a la oficina después de esa charla fue un golpe de realidad. La gerente de operaciones me llamó a su despacho.
Quise pensar que sería una felicitación, una apertura, pero no. Nos ha llegado información de que estuviste dando charlas usando el nombre de la empresa. Eso vulnera nuestros protocolos de comunicación institucional. No usé el nombre de la empresa en ningún momento, le respondí, pero si lo asocian, será porque se sienten identificados con la historia, lo cual, en sí mismo, debería hacerlos reflexionar. Su cara cambió. Había perdido la sonrisa corporativa. Queremos recordarte que cualquier conducta que afecte la imagen de la empresa puede tener consecuencias contractuales. ¿Y qué consecuencias tiene que se encubran casos de abuso? No respondió. A la semana siguiente me llegó una carta formal notificando una revisión extraordinaria de mi contrato. Eufemismo para decir, estamos buscando una excusa para despedirte legalmente. Fui directo con Valeria. Me están empujando. Quieren que renuncie sola. Lo sé, me dijo, y no lo van a admitir, pero ya están armando un caso contra ti. Dicen que tu conducta afecta la armonía. La armonía, esa palabra que tanto les gusta cuando lo que quieren es que nadie los confronte. Consideré irme, lo pensé 1000 veces, pero cada vez que me lo planteaba me veía retrocediendo. Y yo ya no era esa. Así que tomé una decisión arriesgada. Inicié una demanda formal por vulneración de derechos fundamentales, con asesoría de la Fundación, abogados y el respaldo de otros testimonios que empezaron a aparecer. Una ex colaboradora que ya no trabajaba ahí declaró que también había recibido insinuaciones de Javier. Otra denunció represalias similares cuando habló con RH. Y lo más fuerte, una becaria que había hecho su práctica en la empresa relató una experiencia que calzaba con el mismo patrón. Ya no era solo mi palabra. Mi caso empezó a tener repercusión en medios. No porque yo buscara fama, sino porque la justicia laboral no funciona en silencio. Las redes se encendieron. La empresa intentó sacar un comunicado lavándose las manos, pero era tarde. La historia ya estaba en boca de todos. Y mientras tanto, yo seguía ahí, cada día entrando por esa puerta, cada día con la cabeza en alto, cada día más firme, porque no hay fuerza más grande que la de una mujer cansada de fingir que todo está bien. El juicio laboral tardó meses. Meses de silencio tenso, de miradas esquivas, de reuniones frías con abogados, de noches sin dormir. Pero también fueron meses de transformación, porque mientras la empresa trataba de destruirme profesionalmente, yo reconstruía mi identidad desde la verdad. Los días en la oficina se volvieron insoportables. Me hablaban lo justo, me excluían abiertamente. Recibía tareas absurdas o que nadie más quería hacer. Pero cada ataque confirmaba lo que ya sabía. No les dolía lo que dije, les dolía que lo dijera en voz alta. Un día, Javier volvió. Entró como si nada, con su sonrisa tibia y esa mirada de superioridad que siempre me incomodó. No cruzamos palabra, pero sentí su presencia como una sombra. Lo vi hablar con otros gerentes, abrazar a algunos, reír fuerte. Me sorprendió cuánto asco podía producirme una persona que, durante años, representó la figura de autoridad que admiraba. Pero ese día no fue uno cualquiera. Esa misma tarde, el abogado que llevaba mi caso me llamó. Se resolvió. Fallaron a tu favor. Me quedé en silencio. No entendía del todo. ¿Ganamos? Ganaste. Reconocieron la vulneración a tu integridad emocional, el acoso encubierto y las represalias internas. Te deben pagar indemnización. Pero lo más importante, tienen que emitir una disculpa pública y someter a revisión sus protocolos internos. No lloré, solo cerré los ojos y sentí alivio. No por la victoria legal, sino porque por fin, después de todo, alguien me creyó. La verdad salió a la luz y no pudieron taparla. Días después, la empresa publicó un comunicado. Reconocemos que existieron fallos en nuestros procesos internos y lamentamos las situaciones que vulneraron el bienestar de una de nuestras colaboradoras. Nos comprometemos a revisar y actualizar nuestros protocolos para asegurar un entorno de respeto e igualdad. Tibio, sí. Obligado, sí, pero público. Y para mí eso ya era una señal. La cultura del silencio empezaba a romperse. Javier fue suspendido, no despedido. Lo mandaron de vacaciones forzadas mientras se reevaluaba su permanencia. Nunca supe si volvieron a contratarlo. No quise saberlo. Lo importante era que, por primera vez, no quedó impune. Yo, en cambio, no volví. Con la resolución a mi favor me dieron la opción de reincorporarme
o aceptar una salida negociada. Y me fui. No porque me vencieran, sino porque mi batalla no era volver a ese lugar. Mi batalla era demostrar que una mujer que se defiende, que habla, que denuncia, no está sola. Hoy trabajo como consultora para empresas que realmente están comprometidas con la equidad. Doy charlas, escribo, acompaño a otras mujeres que inician su proceso de denuncia. Y sobre todo, me respeto. Me miro al espejo y veo a alguien que no se dejó pisotear. Que perdió cosas, sí, pero que ganó algo más importante. La libertad de no callarse nunca más. ¿Valió la pena? Sí. ¿Fue difícil? Mucho. ¿Lo haría de nuevo? Sin dudarlo. Porque cuando el silencio se convierte en complicidad, hablar es el acto más valiente de todos. Si esta historia te removió, te hizo pensar o te conectó con algo que viviste o viste de cerca, dale like, suscríbete al canal y comparte este video. Nos ayudas a seguir contando relatos que muchas veces quedan entre líneas. Gracias por escucharme. Nos vemos en la próxima historia.